Vamos a hablar de parto respetado en la Argentina porque la tasa de parto respetado, de parto por cesárea en realidad, creció y se alejó cada vez más de lo indicado por la Organización Mundial de la Salud, que indica que solamente entre el 10 y el 15% se recomienda que sean cesáreas porque se consideran embarazos de riesgo o pueden solucionarse de esa forma y no por el parto vaginal, natural, como se conoce habitualmente. ¿Qué hay de esto? ¿Por qué se produce? ¿No? Cuestiones de agenda, hasta lo económico también, de pragmatismo, entre otras cosas. ¿Cuáles son los mitos? ¿Cuáles son las verdades? El avance científico, el avance de la medicina, de la obstetricia. En este sentido, le vamos a preguntar a el ginecólogo y obstetra Pablo Bracalenti, que nos va a ayudar a pensar en esto, que por ahí pensábamos desterrado prácticamente, doctor, o hay una vuelta a esta utilización de la cesárea como forma habitual de parto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, mira, este tema que vos estás planteando en realidad es un tema que está en agenda mundial hace muchísimo tiempo. Hay un movimiento muy grande respecto de reivindicar el parto normal y tratar de volver más al parto normal. Tu pregunta, bueno, es muy acertada. ¿Por qué hay tantas cesáreas hoy en día en Argentina? Se- Según el sector, el lugar, más o menos, estamos hablando de una tasa de cesáreas de entre el 60 y el 80%. Es decir, hoy es más normal en muchos lugares nacer por cesárea que por parto, en lo cual debería ser absolutamente inverso. Pero hay muchas situaciones y muchas características que hacen que la tasa de cesárea aumente. Hoy en día, yo te diría la cuestión económica, no, eso es algo que puede haber quedado en la historia, pero hoy lo que es para nosotros, digamos, desde el punto de vista médico, es lo mismo, por lo tanto, es más, en algunos financiadores de salud pagan más el parto que la cesárea, pero no la mayoría, pero algunos sí. O sea que el económico no es una cuestión económica de por medio. Una cuestión de agenda puede ser no solamente del médico, sino también de la paciente. Hoy en día es muy significativa la cantidad de mujeres que piden cesárea por una cuestión de organización, más que por una cuestión o de previsibilidad, quizás se podría decir. Claro, o sea que se ha invertido lo que antes, en algún momento recuerdo que recaía como en la decisión del médico, médica, obstetra, como una cuestión que decidía más quien atiende al paciente, ahora se invierte y es la paciente la que decide por la practicidad y por esto de la agenda y la rapidez y por poner una fecha, digo, a lo mejor el postoperatorio es más largo, la recuperación es más larga, pero el costo-beneficio es otro. Sí, mira, en realidad hay una ley de parto respetado que salió en el año 2012 y esa ley en realidad lo que establece es que todas las mujeres tienen derecho a un parto natural, pero en ningún momento establece la ley que la paciente puede elegir la vía del nacimiento. Ajá. ¿Por qué los médicos en general permiten esto? Bueno, fundamentalmente porque hay un derecho a la autonomía de las personas. Si bien uno no puede prohibirlo, uno como médico puede elegir cómo trabajar. Es decir, cada uno sabrá en su consultorio cómo se maneja con su paciente, qué pacientes atiende, etcétera. Pero sí hay una demanda elevadísima por parte de la mujer o la persona gestante, la consumidora del servicio de salud, que, como te digo, tiene esa demanda. No sé, no son la mayoría, por lo menos en mi consultorio no. Está bien que yo trabajo de una manera muy especial, yo soy muy defensor del parto normal, y entonces ya la gente también sabe en ciertos Claro. ambientes cómo trabaja cada médico. Pero, pero bueno, hay mucha, la demanda por parte de las pacientes sí es cierto que ha aumentado significativamente. Porque además también
Pablo, ¿se reducen los riesgos? ¿Cuáles son los mitos de esto? Porque hay cuestiones que son reales, ¿no? La practicidad. Y hay otras cosas que también tienen que ver con un miedo y decir, bueno, cesárea, más seguro. ¿Por qué? Porque si viene de cola, porque si se encaja, que si no sale. Bueno, todas estas cosas que también son un poco de mito, un poco de realidad. ¿Cuánto y cuánto hay de cada una? Bien, vamos a analizar un poquito todo esto que dijiste que es muy acertado. Eh, el ser humano es un mamífero, ¿sí? El ser humano es un mamífero, como mamífero evolutivamente lleva 300.000 años en su forma actual, adaptado a nacer por parto. Si esto no fuera así, la especie humana se hubiera extinto hace mucho. Es decir, que no hace falta saber si el cuerpo de una mujer puede parir. El cuerpo de una mujer puede parir, eso es una realidad, salvo condiciones muy excepcionales. Entonces, el bebé puede salir por parto, no, por regla general siempre. Después hay situaciones excepcionales como te comento. ¿Los riesgos son mayores o menores? No, eso en realidad depende de la circunstancia puntual y en la mayoría de los casos es falso. No tenés más riesgos en un parto normal que una cesárea, y una cesárea no está exenta de riesgo, porque es una cirugía. Yo algo que digo siempre es, una persona no va a sacarse la vesícula porque se le ocurre, o no va a sacarse el apéndice porque se le ocurre. Un acto quirúrgico tiene que tener una indicación médica, y operar es dañar un cuerpo en pos de un beneficio mayor. Por lo tanto, cuando hacemos una cesárea no estamos dejando de dañar a la madre. Lo que pasa es que se hace en un ambiente controlado, bien armado, para que todo salga lo mejor posible siempre, pero tiene que tener un motivo, es decir, el motivo de ese daño que le estamos causando a ese cuerpo a través del acto quirúrgico tiene que tener un fundamento. A ver, que se entrecorta mucho, Pablo. Estamos hablando con Pablo Bracalenti, ginecólogo y obstetra. Se corta mucho la comunicación y se dificulta comprender lo último que estabas diciendo. A ver si podemos mejorar ahí técnicamente. No sé si es una cuestión de conexión. Ajustamos ahí un poquito. Estamos hablando del parto respetado, de los índices. Recién leía, por ejemplo, que había un informe que hablaba en el ámbito privado, sobre todo. Está despegándose la cifra en lo público, pero sobre todo en lo privado, recién lo mencionaba el doctor, entre el 80 y el 90% se inclina hacia la cesárea. Estábamos hablando de los pros, de los contras, de los mitos. Sí, doctor, ahora lo escuchamos, a ver si lo escuchamos mejor. Doctor. Bien, lo que yo te comentaba es que la cesárea como acto quirúrgico no está exenta de riesgo. No, sí, eso escuchamos, ahí? Sí, escuchábamos bien. Hola. Y si vos tuvieras que mencionar así un número en tu consultorio, Pablo, que vos decís que tratás de evitar prácticamente la cesárea, salvo de cuestiones de fuerza mayor. ¿Qué proporción haces en porcentajes, no? Mira, yo llevo una estadística que es personal, por supuesto, cada uno tendrá la suya, y después cada institución tendrá la suya, y cada ciudad tendrá la suya. Yo en mi estadística tengo un 45% de partos contra un 55% de cesáreas, y si vamos a los motivos por los cuales es muy difícil bajar esa tasa, es la cantidad de cesáreas previas, o sea, de pacientes que yo atiendo con cesáreas previas que se niegan o que no quieren intentar un parto normal post-cesárea. Entonces ya vienen con cesárea previa, es muchísima la cantidad de mujeres que yo atiendo que ya vienen con cesárea previa, y bueno,
por algún motivo no quieren intentar un parto normal post cesárea, lo cual se puede hacer en ciertas condiciones controladas. Bueno, ¿eso también tiene algo de mito o cuánto de real hay? Porque hay médicos que te dicen, bueno, si ya te hiciste en la primera cesárea, después del segundo lo vas a tener que por cesárea sí o sí, porque hay una probabilidad de que la herida, el esfuerzo se vuelva a abrir. Esto, si no pasó mucho tiempo, el tejido no se llegó a reconstituir óptimamente y entonces ese es el riesgo que prevalece, entonces se asegura que vayas. ¿Esto es real o no? ¿O depende de qué, doctor? Mira, hay condiciones que hacen que un parto post cesárea sea más seguro o no. Uno de ellos es la medición ecográfica del segmento uterino, es decir, donde está la cicatriz de la cesárea previa. Pero la evidencia científica seria, estadísticamente adecuada y metodológicamente bien realizada, que está hecha fundamentalmente por estudios ingleses y alemanes, dicen que el riesgo no supera el 3%. O sea que, y en realidad el riesgo real se establece en el 0,9%, con lo cual es muy bajo el riesgo. Como te digo, tienen que estar dadas y bien controladas ciertas condiciones para asegurar ese bienestar. Pero como poder se puede, tienen que estar dadas las condiciones y fundamentalmente tienen que querer hacerse. Bueno, No de es, nuevo, ¿no? se tiene que querer intentar, lo tiene que intentar la gestante. Claro, la gestante, bueno, es un trabajo en equipo, ¿no? Con el especialista, con la especialista, con la médica, con el médico. Nos quedamos con eso, con la posibilidad, con el desterrar algunos mitos y el mensaje de siempre intentar el parto natural, que es mejor por todo. Nos queda un montón de cosas para tratar, pero para la lactancia, para la recuperación, para el bebé, para la mamá, para todo, es mejor. Doctor, un gusto conversar con usted, muchísimas gracias y feliz año. Bueno, gracias por tu tiempo, gracias por este espacio y muy feliz año para todos. Gracias, hasta luego. Pablo Bracalenti, ginecólogo y obstetra, con respecto al parto respetado y esta proporción de cesáreas versus parto respetado. El mensaje es ese, siempre el parto natural, respetado por supuesto, pero el parto natural, ¿no? y normal. Nos vamos a la pausa y ya venimos con más.